Ahora. Muchas gracias, doctor Miguel, a todos por prestarme este momento para compartirles esta presentación. Es un gusto conocerlos, estar con ustedes y agradecida por haber recibido la invitación. Y bueno, para comenzar, voy a colocar la presentación. Bueno, estos temas, o este tema en particular de los efectos secundarios o adversos de lo que conocemos como aditivos alimentarios, no es nada nuevo. Es un tema, de hecho, bastante controvertido, tiene desde la década de los 50, en donde básicamente se ha buscado comprobar la seguridad de cualquiera de estas sustancias en cualquiera de las funciones que vamos a ver que pueden realizar. Entonces, la gran, digamos, disyuntiva de estos temas es que realmente no exista la información adecuada con el nivel de precisión que necesitamos para considerar una seguridad total. Pero bueno, vamos a ir ya directamente al tema. Espero que les interese y que les guste. Bueno, algo muy importante es que los aditivos constituyen una gran cantidad de sustancias químicas, se considera que son más de 10,000 añadidas directa o directamente, indirectamente solo en los Estados Unidos. Estos químicos están regulados bajo una enmienda desde 1958, regulada principalmente por la FDA, como digamos las principales autoridades que más tiempo tienen regulando la presencia de estos aditivos en los alimentos. Algo importante que consideran para regular un aditivo es que existe una certeza razonable de que no es una sustancia peligrosa. Y decir que es una certeza razonable, estamos hablando de que esa sustancia se utilice bajo los estatutos o bajo el uso que normalmente se le debe dar, es decir, condiciones básicas de uso. ¿A qué me refiero con esto? Que no se considera la seguridad de un aditivo, por ejemplo, en una exposición ambiental en la industria, es decir, un trabajador intoxicado por una alta concentración de alguno de los aditivos no es considerada dentro de los aspectos de seguridad. Pero bueno, vamos adelante, vamos a tocar esa parte de la exposición, digamos, no directamente de los alimentos, sino de otros tipos de exposiciones. Algo muy interesante es que 70% de los aditivos se consideran directos, es decir, están añadidos a los alimentos, pero no hay suficiente evidencia de estudios toxicológicos completos. ¿A qué me refiero con estudios toxicológicos? Que no contamos, por ejemplo, con estudios a largo plazo. Tenemos estudios a corto plazo y principalmente tenemos estudios en cultivo y animales, que son difíciles de extrapolar para condiciones humanas. Ahora, otra cosa muy interesante es que, ¿qué consideramos como un efecto adverso o un efecto secundario? Si nos vamos a la definición, es aquel efecto en la salud en donde vamos a utilizar alguno de estos aditivos incluso como parte de los colorantes, por ejemplo, de medicamentos o algunos conservadores. Es decir, vamos a considerar un efecto adverso bajo condiciones en donde usamos dosis aceptables de esa sustancia y cuando se utilicen también para otros propósitos. En términos generales, complicaciones derivadas de su uso bajo condiciones establecidas. Esta definición tiene desde 1966, básicamente sin modificaciones. Hablar de efectos secundarios y adversos de los aditivos implica también considerar qué consideramos normal. Algo muy interesante es que la dieta de las grandes ciudades o la dieta que estamos llevando muchas personas que de hecho llevamos una vida carrereada, si quieren llamarle de esa forma, es hacia lo fácil y lo accesible. ¿Qué quiere decir? Que a veces sustituimos alimentos completos por alimentos procesados. Y algo particular de los alimentos procesados es que no necesariamente van a tener un equilibrio de nutrientes ni van a aportar las necesidades generales de nutrientes, sino que más bien a veces los sustituimos únicamente como una fuente energética sin considerar que no tienen micronutrimientos como vitaminas o minerales o no nos aportan otros nutrientes esenciales como las proteínas y los lípidos. Entonces, desafortunadamente estamos en una época en donde predomina la dieta rápida o si quieren llamarle también fast food en parte,
y que hemos sustituido el equilibrio alimentario o el equilibrio de una buena alimentación por la presencia de muchos de estos productos. Por lo tanto, no serían un uso normal, estrictamente hablando, que después retomaremos esa parte. Pero bueno, ¿qué es un aditivo en sí? Lo más importante es que son sustancias que se utilizan como parte del procesamiento, almacenamiento y acondicionamiento de los productos considerados como alimentos procesados. Y algo muy importante es que carecen de valor nutritivo. La lista completa de estos ingredientes que les mencioné y su uso específico es incluirlos para conservar el alimento, darle color, sabor, apariencia, agentes antiinfecciosos también, vehículos o excipientes, y algo muy importante es que se utilizan para darle homogeneidad a un producto, que sepa igual, que se vea igual, que dure suficiente tiempo de vida en alaquel, etcétera, etcétera. Para este año 2023, la FDA considera aprobados 1.527 aditivos y tiene una lista aparte de 12 colorantes en los alimentos y aproximadamente 15 colorantes en fármacos o cosméticos. Si comparamos la FDA de Estados Unidos con las agencias reguladoras de la Unión Europea considera menos de 300 aditivos autorizados. Sus criterios de selección son un poco más estrictos que lo que hace la FDA para autorizar una adición de estos productos a los alimentos. Ahora, las funciones, como les mencionaba, es asegurar seguridad y salubridad porque muchos de estos evitan, digamos, el que el alimento se echa a perder rápidamente. Le da estabilidad, por tanto, hace posible que los alimentos estén disponibles fuera de temporada. En algunas ocasiones esos aditivos, no todos obviamente, ayudan a mantener el valor nutritivo de un alimento en específico. También potencian la aceptación del consumidor debido al sabor. Y de hecho, algo que sabemos es que independientemente de cuando probemos, por ejemplo, unas papitas de la tiendita, en un año que las volvamos a consumir, van a saber exactamente igual. Entonces, eso nos ayuda o ayuda al fabricante a darle homogeneidad al producto y que se mantenga siempre estable. Ahora, ¿cuáles son las razones generales? Las económicas y sociales, obviamente que tengamos disponibilidad de alimentos, que podamos bajar los costos de producción y que existan esos alimentos disponibles todo el año. Las razones psicológicas y tecnológicas es hacerlo atractivo al consumidor y las nutricionales es que los alimentos puedan, evitar más bien que los alimentos puedan tener reacciones químicas que disminuyan o que alteren la composición real o incluso que esta descomposición pueda generar en sí misma agentes tóxicos. Digamos que esas son las ventajas de su uso. ¿Cuáles son los aditivos más comunes? Creo que todo el mundo utiliza la sal para cocinar. De hecho, ese es el aditivo natural más común, pero también tenemos otros aditivos en los alimentos procesados. Los más comunes son, por ejemplo, mono y diacilglicéridos, que funcionan como emulsionantes, que le dan cuerpo e incluso le pueden llegar a dar un poco de sabor, es decir, grasas, ácidos grasos. El caramelo, que funciona como colorante, el ácido cítrico y el ácido acético, que se utilizan como acidificantes y conservadores respectivamente, y así una gran lista que vamos a abarcar algunos de ellos y vamos a ver en qué alimentos están presentes. ¿Cómo se regula el ingreso de alguna de estas sustancias a las listas de sustancias seguras? Bueno, la FDA define como seguro que la sustancia no es nociva, nuevamente bajo las condiciones estipuladas, es decir, mientras no se sobrepasen las dosis que son seguras para un consumo de día, es decir, esta dosis se le conoce como ingesta diaria admisible, digamos que esa sería nuestra condición de certeza donde esa sustancia no es nociva. Pero también entra un grupo de sustancias conocidas como sustancias GRAS. GRAS quiere decir generalmente considerado como seguro. Este listado de sustancias GRAS tienen una ruta de aprobación diferente en Estados Unidos y se considera que es segura mientras nadie reporte un efecto adverso de esas sustancias y se retiran de la lista a menos que alguien sugiera reconsiderar su seguridad. Entonces, dentro de estas sustancias GRAS, o generalmente conocidas como seguras, son sustancias, por ejemplo, son muy variadas, pero pueden incluir aquellas en donde por cultura se consumen de manera común y como todo el mundo las consume, pues básicamente no se explora su toxicidad a profundidad. Entonces,
Debido a que hay muchas sustancias GRAS, no necesariamente van a ir incluidas en las etiquetas de los alimentos, eso es importante. Puede que no estén todos los sabores presentes de un alimento en un etiquetado. Y esto también obedece en parte a que se deben de proteger secretos comerciales de la industria. Y creo que el ejemplo más cercano, de hecho, es que no conocemos el listado completo de ingredientes de los refrescos de cola. Si nosotros nos ponemos a ver una botella de uno de estos productos, vamos a tratar de buscar por ahí el listado de ingredientes y obviamente vamos a ver que el listado no está completo. Entonces, uno de los grandes problemas para poder averiguar la seguridad o de establecer normas de seguridad o de incluso investigar las implicaciones del uso de los aditivos en los alimentos es que realmente no tenemos el listado completo. Y otra cosa muy, muy importante, no sabemos la cantidad exacta que se le agrega a cada alimento. Si bien es cierto que tenemos de muchos de ellos, de muchos de los aditivos, cuántos microgramos o cuántos nanogramos o picogramos o miligramos puede tener un producto para su consumo diario, la verdad es que es muy, muy, muy difícil conseguir la cantidad exacta que posee cada producto. Del producto conocemos cuántos gramos tiene, conocemos la lista de aditivos o los ingredientes, pero fuera de esa información están los secretos comerciales de la industria. Entonces, es muy difícil acceder a esa información. Y otra parte importante de los sistemas de regulación es que tenemos este famoso sello de la USDA, que es la Agencia Reguladora de Alimentos Orgánicos, o la etiqueta de los alimentos orgánicos certificados. Ahora, muchas veces quienes tratamos de buscar una alimentación sana, recurrimos a la compra a lo mejor de alimentos que tengan esta certificación. Ahora, estos alimentos, digamos, orgánicos certificados también utilizan una lista de saborizantes naturales no orgánicos. Y dentro de esta lista de saborizantes naturales no orgánicos, algunos se consideran de la categoría GRAS. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que muchos de ellos no tienen estudios de toxicidad. Y por otra parte, lo que el Programa Nacional de Alimentos Orgánicos en Estados Unidos considera no es la eliminación total de los procesos necesarios para el cultivo de algunos de estos alimentos, por ejemplo, la fresa. O sea, ellos tienen prohibido, por ejemplo, que un herbicida o que un pesticida bañe directamente la planta, pero no tienen prohibido utilizar el pesticida en el suelo. Entonces, obviamente se requieren procesos industriales para la producción de alimentos en gran escala y muchos de ellos no los van a poder quitar porque simplemente sería inviable. Entonces van a tratar de regular aquellos que exponen menos riesgos para el consumidor, Listo. pero no necesariamente implica que tienen que tirarlos todos o que tienen que retirarlos todos, a eso me refiero. Ahora, estas sustancias GRAS tienen una categoría a partir de los años 70 y de hecho el primer gran problema surgió con esta categoría porque había una endulzante llamada sales de ciclamato, que de hecho se siguen utilizando en algunos productos. Más adelante les digo específicamente en cuál, que se sigue consumiendo en México, de hecho, y que se demostró en un solo estudio que causaba tumores en roedores. Como resultado, pues la FDA prohibió las sales de ciclamato y a partir del gobierno de Richard Nixon, este presidente de los Estados Unidos, ordenó retirar muchísimas de las sustancias que se consideraban GRAS para pasarla a una categoría de revisión. Y finalmente se revisaron 422 sustancias con potencial de toxicidad. Esto quiere decir que constantemente las agencias reguladoras están revisando que sigan siendo seguras. Si siguen apareciendo estudios o más investigaciones, obviamente las van a tomar en cuenta. Aún así, la cantidad de estudios que se realizan realmente no son muchos. Más adelante vamos a ver eso. Desde 1958 entonces se han añadido a los alimentos cerca de 3.700 sustancias GRAS que no están notificadas a la FDA. Es decir, la FDA no está realizando un proceso de revisión. Y ahorita, en este año 2023, están 1.800 sustancias GRAS incluidas en la lista de FDA que forman parte de los alimentos procesados. El problema que vemos ahora, o digamos la naciente preocupación por revisar más de estas sustancias, es el hecho de que algunas sustancias no se añaden directamente a los alimentos, es decir, son aditivos indirectos, entre ellos nanopelículas antimicrobianas que forman parte interior de los empaques.
pero no sabemos si esa nanopelícula antimicrobiana, por ejemplo, puede transferir una parte de ese producto al alimento directamente y ser motivo de una posible exposición, aunque sabemos que quizás eso, dependiendo del manejo del alimento, por ejemplo, que el empaque, digamos, no esté expuesto a ciertas condiciones fuera de lo normal, como temperaturas extremas, probablemente mucho calor o algo por el estilo, quizás no pase nada, pero aún así siguen haciendo falta estudios al respecto. Ahora, otro punto de interés es que existe en Estados Unidos una asociación de fabricantes de saborizantes y extractos en Estados Unidos. Ahora, lo interesante de esto es que muchos de los estudios de toxicidad de los aditivos son realizados por esta agencia de fabricantes. O sea, no se están haciendo de manera independiente en laboratorios especializados, sino que realmente el propio fabricante realiza sus propios estudios de seguridad. Entonces ya ustedes podrán pensar que ahí algo a lo mejor no puede estar saliendo bien, pero bueno. Algo que llamó mucho la atención es que el panel de expertos de la FEMA toma decisiones sobre la seguridad de estos aditivos y hay una que llamó mucho la atención y que generó mucha controversia, que es esta. Una sustancia que causa tumores en animales de laboratorio en dosis altas es, no obstante, una sustancia considerada GRAS, o sea que puede aprobarse sin las revisiones totales que hace la FDA, bajo condiciones estipuladas para su uso en alimentos en humanos, porque los resultados en animales no son relevantes para la seguridad humana. Esto que dijeron es muy preocupante, sí, pero vamos a ver que tiene que haber un contexto. Las dosis que se utilizan en animales obviamente no son las mismas que va a alcanzar un humano. Entonces, de ahí partiríamos para ver si los estudios que se han hecho en animales realmente son equiparables a lo que un humano puede llegar a consumir, porque de hecho estos animales de laboratorio se les dan dosis extremadamente altas hasta que se demuestra la aparición de un evento adverso, y cuando transformamos esas cantidades, por ejemplo, a miligramos por kilo en humanos o a la cantidad que traen los productos en humanos, esas dosis difícilmente se alcanzan. Pero más adelante les mostraré un ejemplo acerca de esto, precisamente con los refrescos de cola. Ahora, en la totalidad de sustancias que se han registrado en alimentos desde 1958, que se han incluido en la lista, pues les digo, son más de 10,000. 4,646 han sido utilizadas como GRAS sin analizar por la FDA. Ahorita ya quedan menos de 2,000 que sí siguen siendo utilizadas, y que hay otras muchas que siguen siendo ingresadas, o sea, por ejemplo, colorantes más novedosos, sabores más novedosos, porque pues la industria se renueva y obviamente está desarrollando nuevas recetas. Eso es para que se den una idea de la cantidad de sustancias de las que estamos hablando. Ahora, algo importante es cómo buscamos información. La categoría más sencilla para buscar aditivos, de hecho, es la que realiza la Unión Europea con los números E, que prácticamente indica aprobado por la Unión Europea. Entonces, existe un comité científico de la Unión Europea para evaluar si el aditivo es seguro, y ellos, en lugar de tener todas estas más de 1,500 sustancias como la FDA, realmente tienen alrededor de 300 aprobadas. Entonces, estas sustancias las tienen divididas, por ejemplo, en usos de los aditivos, y esa es la clasificación general para Estados Unidos también. Utilizan la clasificación de colorantes, conservadores, antioxidantes, emulsificantes o gelificantes, estabilizadores, edulcorantes, entre otros, y se les da un número, digamos, que va de cierto rango que puede ser modificable para identificarlos. Y bueno, ¿qué pasa con México? ¿Tiene normatividad? Claro que sí. Es una normatividad bastante bien realizada, hay que reconocerlo, porque se basa en las normas alimentarias de la OMS, de la FDA, estima también las consideraciones que ejecuta la Unión Europea y del Comité de Expertos de Aditivos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en estos anexos de la normatividad de uso de aditivos y coadyuvantes en los alimentos, tenemos, por ejemplo, el listado de ingesta diaria admisible por día, que tienen muchas de las sustancias que les he estado mencionando. Por ejemplo, qué colorantes sí tienen una dosis establecida, qué edulcorantes, qué otros aditivos, cuáles son permitidos en fórmulas para lactantes, etcétera.
así como otros saborizantes. Entonces, la verdad es que está bastante completa, aunque la última actualización creo que fue en el año 2012. Y bueno, ¿para qué nos sirven estos aditivos? Viéndolo de manera general. Vamos a tener, por ejemplo, la serie de los colorantes, obviamente su nombre lo dice, vamos a darle un color específico a los alimentos y entre ellos darles colores bastante atractivos dependiendo del público al que se dirige, por ejemplo, muy colorido en niños, no tan colorido en adultos, también conservadores que van a retrasar el deterioro, tenemos muchos ejemplos de esto como el dióxido de azufre en frutos secos, antioxidantes que también sirven como conservadores, el más común, vitamina C, o ácido cítrico, agentes emulsificantes, espesantes que le dan estabilidad a mezclas que contienen grasa y que hacen que el producto no se disgregue o no se separe y mantenga su constitución. Entre ellos la lecitina de soya en salsas, también reguladores de la acidez, agentes antigrumos, potenciadores de sabor, el más conocido, glutamato monosódico, sobre todo en sopas y frituras, muy utilizado en la comida oriental, y muchos otros varios que incluyen edulcorantes, saborizantes, etcétera. Entonces hay una serie de aditivos. Ahora, de acuerdo a uno de los últimos reportes de revisión de la Unión Europea en el 2008, hay un listado de 326 aditivos que llamaron su atención porque quizás tengan reportes de preocupación por su seguridad. Entonces, de estos 326 aditivos descubrieron que 69% no tienen documentados efectos secundarios adversos. Sin embargo, 71 de ellos o 31% sí reportan efectos adversos sobre hígado, riñón, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema nervioso central y reproductivo. De los que más llamaron la atención de estos 71 son el butilhidroxitolueno o BHT, que encontramos como conservador, por ejemplo, en los cereales, y algo muy importante del BHT. Hace algunos años el BHT era añadido directamente al cereal. Ahorita se utiliza como recubrimiento interno de las bolsas de almacenamiento. Ese es un punto importante. Y el dimetilbicarbonato y las sacarinas se encontraron asociadas también a un aumento de adenomas hepáticos. En general, algo que hay que decir de esta revisión y de otras publicaciones que se han hecho es que en humanos los eventos más comunes de efectos de los aditivos son procesos alergénicos en alrededor de un 2% de la población, que son mucho más presentes o que se ha encontrado asociación de mayor predominancia en personas que ya son alérgicas, que tienen asma o que, por ejemplo, tienen una urticaria, no necesariamente en personas que no han demostrado enfermedades alérgicas previamente. Y bueno, vamos a un caso muy controvertido, es el caso de los colorantes que contienen algunos productos como refrescos de cola. Esto causó, bueno, se los quiero mencionar como ejemplo porque causó que cambiaran las regulaciones de su uso en Estados Unidos. El color caramelo es lo que le da el color a los refrescos de cola, y no nada más a los refrescos de cola. También se utiliza en chocolate, salsa de soya, cerveza oscura, pan, que no es integral, pero que se le agrega el colorante pues, para que parezca integral. En realidad es pan blanco con colorante y un poquito de salvado. Pero bueno, el objeto de esto es que estas sustancias, por su forma de manufactura, es decir, este caramelo, por su forma de manufactura, puede generar subproductos como el 4,5-metilimidazol o conocido como 4-metilimidazol, que se corroboró que era carcinogénico en animales, en ratas. En 2011 se añadió este 4,5-metilimidazol a la lista de carcinogénicos y sustancias tóxicas. Y para enero de 2012, Estados Unidos, principalmente California, no todo Estados Unidos, recomendó a las empresas PepsiCo y Coca-Cola cambiar el tipo de colorante por uno que tuviera niveles más bajos de esta sustancia por porción o por lata. Entonces, en 2012, aquellos productos que tuvieran un límite de más de 29 microgramos, se les obliga en la etiqueta a llevar una advertencia. Es el único estado en Estados Unidos donde esto se ha llevado a cabo y quería que vieran la cantidad del 4,5-metilimidazol en otros países por lata de refresco.
Por ejemplo, el país que tiene más de estas sustancias es Brasil y tiene relación con su cultura, es decir, estas cifras no son al azar. Parte del color lo da el caramelo, pero parte del sabor que aporta el caramelo es esa sensación de dulzura. No es el único edulcorante que lleva, pero sí es parte. Entonces vean en Brasil 247 microgramos por porción o por lata. Y vean, por ejemplo, la comparativa con México que trae 147 microgramos por lata. Y el único estado regulado, que es California en Estados Unidos, lleva 4 microgramos de esta sustancia por lata. Ahora vean el resto de países que andan rondando los mismos promedios que México, excepto Japón y China. Pero lo preocupante viene siendo cuando evaluamos el consumo per cápita de Coca-Cola en México. El mexicano consume un promedio, al menos para el año 2012, de 176 litros por persona al año. Entonces estamos hablando de que en un litro de Coca-Cola, por ejemplo, o de Pepsi-Cola, hay 414 microgramos por litro de la sustancia, y si eso lo trasladamos a las dosis en miligramos, perdón, sería el equivalente a consumir 72.96 miligramos por año. Y la dosis donde se demostró la presencia de tumores en roedores fue de 170 miligramos por kilo por día. Entonces, aquí es donde me refiero que las dosis que se utilizan, por ejemplo, para evaluar toxicidad en roedores no son las mismas que se utilizan en humanos, y aparte las condiciones de los humanos son extremadamente complejas. Implica no solamente el consumo de los aditivos solos o combinados, porque acuérdense que normalmente cuando consumimos un producto estamos consumiendo otros, no nada más consumimos refresco, consumimos papitas, a veces panes, a veces galletas, a veces dulces, etcétera. Entonces, no es el efecto quizás de una sola sustancia, pero sí llama la atención el hecho de que México es el país que más consume refrescos de cola en el mundo, o de hecho refrescos en general, o de bebidas de este tipo. Entonces, por eso es digamos, algo controvertido. No podemos asegurar que este contenido de esta sustancia está causando una enfermedad como tal, porque ni siquiera está demostrado, pero podemos hacer nuestras extrapolaciones y vean pues la cantidad que estamos consumiendo por año. Ahora, algo importante a considerar es que no sabemos si esa sustancia, cómo transcurre en el metabolismo normal, es decir, ¿qué cinética metabólica tiene? ¿Cuánto tiempo va a tardar en el cuerpo en deshacerse de ellos y por qué vías? Si lo va a hacer a través, por ejemplo, de la vía del citocromo, si va a ser eliminación hepática, si va a ser eliminación renal o si va a ser eliminación vía biliar. O sea, esos datos no los tenemos en concreto. Ni cuánto tiempo va a permanecer esa sustancia, ni si esa sustancia causa efectos de almacenamiento en el cuerpo. Eso sí sería lo preocupante, porque entonces sí alcanzaríamos las dosis peligrosas por año. Ahora, hay otros eventos toxicológicos reportados en roedores, les digo, la mayoría están reportados en animales, no en humanos. El glutamato monosódico como saborizante que tenemos en galletas, frituras, sopas, salsas, etcétera, se ha visto que causa displasias y inflamación en hígado en roedores. En el caso, por ejemplo, específico de edulcorantes como el aspartame, a dosis muy altas ha resultado carcinogénico en algunos animales, no en todos los miembros de un estudio, es decir, no en toda la población de animales que se probaron. Y en el caso del ácido ciclámico, que es uno que les mencioné al principio, digamos, fue uno de los primeros escándalos que hubo acerca de las regulaciones de estos aditivos en Estados Unidos, sí causa el crecimiento normal de células con hiperplasia en vejiga de ratas femeninas. Este ingrediente está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer como carcinogénico. Está prohibido en Estados Unidos, pero en México lo seguimos usando, específicamente en una bebida mexicana ya bastante antigua. Si mal no recuerdo, se llama jarritos, pero no en todos los jarritos, ¿ok? No en todos esos refrescos lo tiene, es solo en algunos. Ahora, por tanta información, digamos, no completa, el grupo de investigación al que pertenezco decidimos hacer un estudio de qué aditivos contenían los alimentos que estamos consumiendo.
¿Por qué razón? Por lo que los mencionaba, no todos los alimentos traen los mismos aditivos, no los consumimos con la misma frecuencia y obviamente vamos a tener efectos combinados de esos aditivos si es que realmente se alcanzan dosis superiores a lo que el cuerpo puede tolerar. Entonces, lo que hicimos fue un estudio de 106 productos, literalmente nos fuimos a las tienditas y supermercados, tomamos fotografía de las etiquetas de los alimentos y lo que hicimos fue ver de la clasificación de la Unión Europea qué aditivos tenía cada alimento. Cabe resaltar que en el caso de la clasificación de colorantes, los que tienen más colorantes son las galletas. Entre las galletas tenemos, por ejemplo, a panecillos, es decir, no necesariamente galletas, sino aquellos que son, voy a decir marcas, por ejemplo, los pingüinos o cosas por el estilo, que más adelante vamos a ver qué contienen. También en el caso de conservadores, la tasa de conservadores sigue siendo también alta en dulces y galletas. En cereales son, digamos, pocos. En el caso de antioxidantes, que también pertenecen a la categoría de conservadores, las bebidas también tienen un alto porcentaje. En el caso de edulcorantes, también están las bebidas, las que más contienen este tipo de edulcorantes, y de los que aditivos que participan en la consistencia de los productos, los que más tienen también son los panes y galletas. En el caso de otras cosas que pertenecen a la clasificación de la EFSA, pero que no pertenecen a las otras categorías, las sustancias son muy variadas. Llaman a la atención algunas que son conservadoras, como los fosfatos, ácido fosfórico, fosfato trisódico, etcétera, que pues están en presencia muy diversa de los productos que normalmente consumimos de las tienditas o de las tiendas de conveniencia. También tenemos algunos que no están clasificados dentro de la EFSA y uno especialmente que llama la atención es el jarabe de maíz de alta fructosa, ya que sabemos bajo muchos estudios que la fructosa puede contribuir a dislipidemias o incluso a la resistencia a insulina, entre otras condiciones. Y bueno, aquí hay otros más de todos estos que se exploraron, que tenemos, por ejemplo, acá en zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, ¿qué reportes hay de toxicidad? Reportes clínicos en humanos. Realmente son muy pocos. Y algo que llama muchísimo la atención es el año en que se realizaron. La mayor parte de la concentración de artículos de toxicidad están en la década de los 80s y 90s. Hay muy pocos más recientes. Por ejemplo, en el 89 se realizó un estudio con 18 aditivos para ver si se desencadenaban reacciones por test en pacientes que sufrían urticarias y anfioedemas recurrentes. De ellos, sí se describieron 24 de 91 pacientes con reacciones positivas y 4 pacientes que reaccionaban a más de un producto o a más de un aditivo. Las reacciones que se presentaron activadas por los aditivos sí fueron más recurrentes en pacientes que tenían ya una condición de alergia previa, pero aún así sigue siendo un porcentaje relativamente bajo y la cantidad de pacientes que se estudiaron en este estudio realmente no fue tan significativo. Sin embargo, sí se ha considerado como parte de los mecanismos de prevención de reacciones el que los pacientes con alergias, sobre todo severas, reduzcan el contenido de aditivos o de alimentos procesados en su dieta, en general. Y otro estudio realizado también en 1989, sí se encontraron también reacciones positivas en niños de 25 pacientes estudiados que ya tenían dermatitis atópica. 2 reaccionaron a la tatracina, que es un colorante, 3 al benzoato de sodio, que es conservador, 2 al metabisulfito de sodio, que también es conservador, y 1 a la tiramina, que también funciona como antioxidante. Entonces, otro estudio más, les digo, estos estudios que les estoy mencionando son de los muy poquitos que hay en general en población humana. Sí hay más en animales que en humanos. En el 93, que es de los estudios más recientes, se calculó que la prevalencia de intolerancia a los aditivos en niños se estima del 1 al 2%. Este fue un estudio muy importante porque determinó políticas y consideraron, por ejemplo, que no era indispensable un etiquetado especial en alimentos que tuvieran sobre todo, por ejemplo, colorantes, de los que les mencioné previamente. Pero sí se tuvo el dato interesante de que la prevalencia de una intolerancia a los aditivos realmente es baja, es alrededor del 1 al 2%. Y otro estudio que llamó mucho fue la asociación o la
posible alteración digamos, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en exposición a algunos aditivos. Esta controversia tiene muchísimos años, pero lo que sí se alcanzó a, digamos, a captar en estos estudios es que si se eliminan los aditivos, el 30% de los niños con esta condición de la alteración de hiperactividad y déficit de atención mejoran en sus síntomas. El 8% de estos niños también presentaban intolerancia a los aditivos, específicamente a los colorantes, aunque no se sabe cuál es el mecanismo fisiopatológico de la activación de esta reacción adversa. Entonces es interesante, se sigue investigando. De hecho, varios de mis estudiantes están realizando un proceso de análisis específicamente sobre las neuronas dopaminérgicas, GABAérgicas, serotoninérgicas y glutamatérgicas implicadas en los procesos de aprendizaje y de memoria. Y sí se han encontrado algunas cosas que les platicaré más adelante. Y algo muy importante que les mencionaba al principio, no es lo mismo una exposición al alimento que una exposición por trabajo o una exposición ocupacional. Entonces ya hay varios casos reportados, por ejemplo, de agentes conservadores para alimentos en pescadores, por ejemplo, que ese ingrediente específicamente respirado induce asma, al igual que otros. Obviamente no es lo mismo que un niño lo consuma vía oral a que lo inhale, pero generalmente estos estudios nos ayudan también a identificar con cuánta dosis es inducida este tipo de reacciones. Y bueno, otro que también está súper controvertido es el glutamato monosódico. Muchos estudios lo han identificado, por ejemplo, como el inductor del síndrome del restaurante chino, pero hay varios estudios que contradicen que realmente promueve displasia y inflamación hepática. Entonces, hay estudios que en humanos y en animales no han demostrado que realmente ocurre un daño o que realmente ocurre una displasia. Y en el caso de estudios en animales sí se ha visto que a dosis muy, muy altas, que de hecho quizás el humano no alcance, sí se ha reportado inflamación hepática. Entonces, este tipo de, digamos, de agente también tiene otra controversia porque se ha estipulado en algunos modelos animales que pudiera ser responsable, por ejemplo, de la adicción al consumo de, por ejemplo, de sopas de vaso o papitas. Esto es muy controvertido, digo, no tiene todas las herramientas de las cosas que se pueden llegar a pensar del glutamato monosódico, puesto que sí tiene una influencia sobre receptores del sistema nervioso central en teoría. Y algo también que se ha estudiado de los estudios de toxicidad es precisamente el daño al ADN, es decir, daño citogenético o el acompañante de este tipo de daños que pudiera llegar a ser el daño citogenotóxico. Es decir, cuando existe un daño al ADN, la respuesta celular es a la inducción de la reparación del daño sobre la molécula del DNA, y cuando esta molécula no es reparable, se induce la apoptosis o la muerte celular debido al daño. Y este agente, el butilhidroxitolueno, como les mencioné, es añadido como conservador, por ejemplo, a los cereales, que es muy común. Ustedes pueden revisar si tienen por ahí una cajita de cereal a la mano en su casa, y pues uno de los que más se utiliza el butilhidroxitolueno. Ahora, las dosis que se utilizaron para evaluar la toxicidad en células son muy, muy superiores, nuevamente lo insisto, a la cantidad que pudiera llegar a tener, por ejemplo, un cereal. Eso es para digamos, no dejarnos ir por este estudio y causar pánico, aunque este estudio es de 1995 y casi no hay al respecto. Lo que sí se comprobó, por ejemplo, es que sí, el butilhidroxitolueno sí llega a dañar el DNA, pero tienen que ser dosis altísimas. Y aparte de que puede dañar el DNA, tiene otro nivel de daño. Si la dosis es muy alta, entonces sí entra el siguiente nivel de defensa de la célula, que es la inducción de la muerte celular. Entonces, es algo importante a considerar porque en este estudio no se demostró que quedaran anormalidades del reacomodo de ADN. Y eso es importante porque cuando tenemos mutaciones cromosómicas, aumenta el riesgo del desarrollo de una carcinogénesis. Sin embargo, aunque el butilhidroxitolueno logra rompimiento de hebra,
no hay reparación anormal, y si la dosis es muy alta, literalmente pues la célula sufre citotoxicidad y muere. Es una conclusión, digamos, que todavía le falta mucho. No es como para basar todas las conclusiones que tenemos para decir, es perfectamente seguro, pero de menos sabemos que quizás no es, o sea, sí lo podemos utilizar todavía, aunque va a ser necesario seguirlo estudiando, porque realmente les digo, son muy poquitos estudios los que hay, incluso en el caso del ciclamato, es un solo estudio el que dice que es carcinogénico en ratas. Y en el caso, por ejemplo, de los aditivos colorantes, hay una gran controversia tanto con los estudios de niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, porque en estudios con ratas se ha demostrado la interacción de algunos aditivos en la expresión de receptores que participa, por ejemplo, en la memoria y aprendizaje de ratas. Y lo preocupante de este estudio es que algunos de esos aditivos sí afectan al feto. O sea, hay una transmisión o sea, exposición materna con afectación de los fetos en desarrollo. Pero volvemos a insistir, la dosis. Aquí importa mucho la dosis. Quizás no se alcanza en humanos al nivel que lo hicieron aquí para las ratas, porque lo que hicieron fue probar dosis cada vez más altas. Y en el caso de los estudios más recientes del 4-metilimidazol que les mencionaba como ingrediente o subproducto de los colores caramelo, en este caso la dosis, vuelvo a insistir, es lo que importa y realmente no tenemos un estudio en humanos. Este estudio realizado en la Universidad de California, lo que hicieron fue cuantificar cuánto había de 4,5-metilimidazol en bebidas diferentes a los refrescos de cola, por ejemplo, salsas, la salsa de soya, de hecho es una de ellas, y de muchos otros productos como panes, o sea, cosas que no fueran líquidas, etcétera. Y bueno, hay varios artículos que mencionan la necesidad de seguir estudiando la interacción de los aditivos, sobre todo colorantes, con el déficit de atención y hiperactividad, no como causa del déficit de atención, sino como un contribuyente a la modificación de los síntomas. Esto tiene desde 1970, sin embargo, no está esclarecida su función biológica, ni cuánto, por ejemplo. O sea, hacen falta demasiados estudios para poder esclarecer esta duda. Y en el caso, por ejemplo, del sorbato de potasio, también es parecido a lo que estaba sucediendo con el butirhidroxitolueno. También es genotóxico, o sea, a dosis altas va a causar rompimiento del DNA, pero lo que se está viendo es que no están habiendo reacomodos del DNA, o sea, no hay una mutación cromosómica. Lo que sí se está viendo es que al alcanzar dosis cada vez más altas, la célula muere o entra en apoptosis. Eso es lo esperable para una célula normal. ¿Dónde utilizamos el sorbato de potasio? Sobre todo en panadería, aderezos, salsas, quesos, mermeladas, mantequilla, refrescos, bebidas energéticas, embutidos, frutas secas, claras de huevo, o sea, está en todas partes. Y bueno, algo muy importante de la toxicología a nivel genético es identificar qué es un agente genotóxico. Entonces, la genotoxicidad puede abarcar dos tipos de daño: la capacidad de inducir mutaciones, que le llamamos mutagenicidad, y la carcinogenicidad, es decir, un agente es capaz, no hablo específicamente de los aditivos, sino de cualquiera que pueda llegar a hacer este daño, puede inducir una mutación, pero esa mutación no necesariamente va a causar enfermedad. Pero hay agentes que ya están clasificados que, además de inducir mutaciones, sí son inductores de neoplasias malignas o son carcinogénicos. Entonces, no es lo mismo decir que un agente ha demostrado una capacidad mutagénica a una que es completamente carcinogénica. Entonces, son dos términos completamente distintos, y hay que considerar en la medida de esta definición que no es lo mismo un agente genotóxico mutagénico que uno carcinogénico. Obviamente el carcinogénico es mucho más agresivo con las células. Ahora, de toda esta información que les he dado, obviamente hace falta muchísimo que investigar como para nosotros ya poderlo trasladar a la clínica, o sea, cómo vamos a actuar con nuestros pacientes. Y un breve pasaje a todo lo que hace falta es saber cómo interactúa ese agente químico con los receptores celulares específicos.
saber si cambia la expresión de genes, saber si causan cambios en las proteínas con modificaciones, cómo va a responder la célula de manera adaptativa al daño. O sea, si va a inducirse la reparación en condiciones normales o preferible mejor la célula entra en citotoxicidad o muere. Cambios de la función celular normal y la manifestación del efecto toxicológico. Prácticamente de la información que tenemos disponible es mínima. Entonces, en años recientes, de hecho, de aproximadamente el año 2000 para acá, es cuando se está retomando nuevamente el estudio de los aditivos alimentarios, debido a que si hay estudios en animales, pero eso no nos dice lo que puede llegar a pasar en un ser humano, específicamente porque el humano no solo consume un solo aditivo. De hecho, podemos encontrar 5, 6, 7 aditivos por producto. Y generalmente cuando vamos a la tiendita no nos comemos una sola cosa. O sea, buscamos un refresco o buscamos unas papitas o nos vamos por unas galletitas, etcétera. Entonces, no estamos consumiendo un solo producto y eso es algo muy interesante a considerar porque no es el efecto de un solo agente químico, es el efecto de varios agentes químicos al mismo tiempo. Ahora, hay bases de datos que ya reportan, por ejemplo, el número de procesos patológicos asociados a los aditivos y podemos aquí ver una lista. El que más tiene reportes no necesariamente implica que es el más tóxico, sino es el que más se ha estudiado. ¿Okay? En este caso, la fructosa es uno de los más estudiados junto con el butilhidroxitolueno, el ácido acético, el cloruro de calcio y los colorantes específicamente. Ahora, en este estudio que estuve realizando con los colaboradores y compañeros y con estudiantes, describimos las vías de señalización donde hay implicaciones de cambios. Pero ojo aquí, estos cambios que les estoy mostrando en esta tabla de estos productos específicos no nos están diciendo si es para bien o para mal. Simplemente nos está diciendo que de este listado de aditivos hay cambios, pero no sabemos en qué sentido. O sea, sí van a afectar genes y van a afectar la actividad de genes, pero no sabemos en qué sentido, si para bien o para mal. Simplemente lo que estamos diciendo aquí es que, sí hay cambios en la actividad, pero no sabemos qué consecuencia va a tener, porque esto lo hicimos a través de análisis bioinformático, de toda la información que existe en bases de datos de toxicología genómica. Entonces, por ejemplo, separamos las más de 750 funciones que se analizaron en agrupamientos con 11 funciones. Entonces, evaluamos si había implicaciones de vías de señalización de cáncer celular, si se afectaba crecimiento y desarrollo, sistema inmune, proliferación de las células, control metabólico, la regulación hormonal reproductiva, sistema nervioso, la reparación del ADN, que es uno de los aspectos que hemos estado mencionando, las enfermedades infecciosas, sistema cardiovascular y otros procesos. Al final, en la columna que ustedes ven de su lado derecho, vemos la totalidad de genes implicados hasta el momento del análisis. Entonces, si consumimos pan blanco, se espera la modificación de actividad de 1130 genes en promedio. Les vuelvo a insistir, no sabemos si para bien o para mal, porque eso el análisis no nos lo dice, simplemente nos dice, hay 1130 genes implicados en estos 11 procesos generales de vida celular, pero no sabemos ni en qué órgano, ni en qué sentido se va a dar esa situación. Pero sí hay, por ejemplo, 32% de esos 1130 son genes del metabolismo, en respuesta a estos aditivos que nada más están en el pan blanco, por ejemplo. En las galletas de esta marca hay 1124 genes implicados, en estas otras galletas que son con chocolate, 1151, los cereales, etcétera, 2583. Ahora, un punto muy importante a considerar es que estamos usando el listado completo con todos los genes implicados en los cambios de cada uno de esos aditivos. O sea, están sumados toda la actividad de todos los aditivos que consumimos en un solo producto. Es decir, aquí no estamos considerando un aditivo individual, sino la mezcla de todos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las galletas, hay 1152 también genes en promedio. Las galletas estas que llevan chispitas de chocolate tienen un número bastante alto de genes modulados en el control metabólico, eso es obvio. Pero bueno, quería que vieran hacia dónde van las tendencias de análisis. Obviamente esta base de datos lo único que nos dice, bueno, de toda la información reportada están estos genes
por vía directa o indirecta, pero no nos puede decir si esto nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. Simplemente nos dice, ah, bueno, sí se regulan funciones y ya. En el caso, por ejemplo, de frituras, como estas que son adobadas, hay también un importante número de genes en control metabólico, en funciones como el sistema nervioso y en regulación de enfermedades infecciosas, otras bebidas, y algo muy curioso nos pasó con los refrescos de cola. Cuando quisimos analizar los refrescos de cola, el único refresco de cola donde pudimos encontrar listados de aditivos fue en esta marca, en Big Cola. Y aquí, si se fijan, son nada más 194 genes. ¿Por qué? Porque no tenemos la información del resto de bebidas de este tipo. ¿Por qué? Porque existe la protección industrial. Entonces no podemos sacar qué ingredientes están en su totalidad. Y esa es la razón de que el listado de estos genes se vea menor, como que si no hubiera toxicidad o como que si no hubiera efectos biológicos, pero sí los tiene. Simplemente no hay información. Entonces, esta revisión que hicimos, por ejemplo, aquí hay otras marcas de galletas. Llama mucho la atención este último producto, que es un cereal que les encanta a los niños. Hay 3.796 genes y algo, por ejemplo, que nos llamó mucho la atención fue la presencia de actividad para vías de señalización de cáncer, la regulación del sistema nervioso, el sistema inmune también, pero la mayoría de ellos pues, son una variedad de colorantes y el butilhidroxitolueno que les acabo de platicar. Pero bueno, vuelvo a insistir, hay un principio toxicológico muy conocido entre quienes nos dedicamos a estudiar estos productos o los efectos tóxicos ambientales, y hay un principio que decimos, la dosis hacia el veneno, es decir, aquí importa mucho la frecuencia de consumo, aunque no sabemos cuánto va a ser el consumo máximo en realidad. Otros productos que analizamos, por último, estas galletas en general. Y como les vuelvo a insistir, no estamos diciendo que nos están haciendo daño, lo único que estamos diciendo es que sí hay un efecto biológico de los aditivos. Aquí hay que agregarle otra cosa más. Son productos hipercalóricos, es decir, tienen predominantemente carbohidratos. Eso nos habla que si bien es cierto, si una persona consume puros alimentos procesados en el desayuno, lo que está ingresando también es un exceso de carbohidratos, una baja concentración de proteínas muy probablemente y un exceso quizás de lípidos. Entonces, también debemos de hablar del hecho de que no hay equilibrio de los macronutrientes que necesitamos en el consumo de estos productos. ¿Y a qué voy con esto? Estos estudiantes que me han estado ayudando, que son de carreras como nutrición, psicología, medicina, etcétera, hicieron una encuesta en kinder, primaria y secundaria. Le tomaron fotografía a los lonches de los niños. Se dieron cuenta que en 15 días de estarles tomando fotografía, prácticamente no hubo ni un solo niño que llevara un desayuno natural. Todos los niños llevaban alimentos procesados de desayuno. En kinder, el predominio de productos era bebidas con chocolate, bebidas con zumo de frutas, galletas y panecillos en kinder para desayunar todos los días durante 15 días. Eso fue lo que ellos detectaron. Primaria. Se sumaron a estos mismos productos de los niños de primaria, se sumaron refrescos y frituras. Y lo mismo pasó en secundaria. La inmensa mayoría de jóvenes o niños o adolescentes en secundaria también estaban consumiendo un predominio, ya no tanto de juguitos o perdón, de bebidas con chocolate, esas que son con leche y que venden en cuadritos, sino que también estaban consumiendo, por ejemplo, una gran cantidad de frituras y refrescos o bebidas carbonatadas. Entonces, eso les está hablando de un problema extra. No es solamente el efecto de los aditivos, es el efecto añadido de no llevar una dieta adecuada, equilibrada y donde predomina la ingesta calórica. Entonces, obviamente, muchas veces nos vamos, y me incluyo, cuando no tenemos tiempo a seleccionar alimentos fáciles que estén cerca, lo que incluso tenemos disponible porque no hay más, y creo que todos los que trabajamos lo sabemos. Entonces, a veces la opción más cercana y más fácil de adquirir no es la más nutritiva, eso es cierto. Y también a veces la decisión de selección de alimentos también se basa en costos económicos para las personas, o sea, lo más barato no es lo más nutritivo y lo más barato a lo mejor es lo más fácil de encontrar.
Y algo muy importante es que tenemos una enorme disponibilidad de estos alimentos, más que alimentos sanos. Y algo muy importante es que además del desequilibrio de macronutrientes, tenemos otro problema agravado, el desequilibrio de micronutrientes, vitaminas y minerales en específico, que sabemos que son cofactores de las actividades de nuestras enzimas y sabemos que las enzimas controlan todas las funciones celulares. Entonces, estamos ante un problema eh, que no hemos logrado medir adecuadamente y la parte más grave de ello es que cuáles son sus efectos a largo plazo. Esa parte no la estamos evaluando. Estamos evaluando los efectos de los aditivos de manera individual, extrapolando dosis de estudios en animales, pero no estamos viendo los efectos a largo plazo en el humano, aunque quizás una de las formas más comunes de ver esto pues es la presencia de enfermedades metabólicas como la obesidad y la resistencia a insulina. Obviamente por la alta densidad calórica de la mayoría de estos alimentos que consumimos a diario y que nos hacen llevar también a otra gran epidemia de enfermedades metabólicas como la obesidad y la resistencia a insulina. Entonces, es muy importante que sigamos avanzando en los estudios, sobre todo de aditivos combinados, es decir, la presencia real de todos los aditivos en los alimentos, sobre todo aquellos que se consumen con mayor frecuencia, que midamos la cantidad que se consume, lo cual es muy difícil, les digo, porque ya en mi grupo de investigación también se dedicó a buscar la cantidad real de cada aditivo por alimento y eso es una información que está protegida por la industria, entonces es muy difícil obtenerla. Sí conseguimos algunos, pero no de todos los alimentos. No conocemos las exposiciones agudas y crónicas en humanos, las conocemos en animales, pero eso es difícil de extrapolar. Y pues no hay certeza absoluta de que carezcan de riesgo en su consumo, pero digamos que a lo mejor no toxicidad directa, sino el hecho de que contribuyen a una dieta desequilibrada principalmente. Eso es lo más visible del consumo de aditivos alimentarios en alimentos procesados. Entonces, desafortunadamente, aunque tenemos la ingesta diaria admisible, no la podemos usar de manera certera porque no sabemos cuánto de ese aditivo está en cada uno de los alimentos que consumimos. Si bien existe la norma donde nos dice, pues esta cantidad es la máxima por día, pues sí, pero esas papitas, esas galletas, esta bebida, ¿cuánto tiene? Y eso pues es difícil de encontrar esa información. Entonces, bueno, aquí les puse a mis estudiantes que han colaborado de manera formidable con estas conclusiones. Tenemos aproximadamente unos 8 años en el desarrollo de investigación y lo último que ellas, bueno, ellas y ellos, porque faltan algunos, se hicieron fue predecir el contacto de colorantes que están afectando los procesos de aprendizaje en animales en modelos donde podamos conocer a nivel celular y neurona o a nivel tipo de sinapsis, dónde están pegando, digamos, intracelularmente, con qué contactos tiene. Entonces, hasta ahí van ellas, son estudiantes tesistas, tanto de la Universidad del Valle de Temajac como de la Universidad de Guadalajara, que, bueno, son extraordinarios entusiastas y, bueno, agradecerles, esto sería todo por mi parte, agradecerles infinitamente por su tiempo y su atención. Y pues si hay oportunidad de responder preguntas, con todo gusto lo puedo hacer. Gracias. Gracias, doctora, por su plática. Si hay algunas preguntas y algunos comentarios en el chat, si gusta, paso a darle lectura. Claro que sí, gracias. El primer comentario de la doctora Ana Sedano nos comenta, no deben de ser suficientes estudios de investigación en humanos, seguro por la influencia de de las grandes empresas alimenticias. No les conviene. De hecho, en parte es cierto, la protección industrial implica que la industria pueda proteger sus recetas que ya son exitosas comercialmente. O sea, si lo vemos desde esa parte comercial,
Obviamente le han invertido muchísimo en el desarrollo de un producto que es estable, duradero, tiene buen sabor, es aceptado por el público, todo lo que conocemos que nos encanta a lo mejor de algún producto. Limitantes para el estudio y que de hecho a mí me llamó mucho la atención. Desde 1958 a la fecha, la cantidad de estudios que hay de toxicidad realmente son muy pocos. Y la otra cuestión, los estudios a largo plazo no hay, o sea, es prácticamente estudios de 3 meses en animales, con eso dijeron, ah, no pasa nada, pero no sabemos efectos de depósito, efectos a largo plazo, o sea, hay demasiadas implicaciones que están condicionando o están favoreciendo que no estén completamente estudiados los aditivos. Y otro de los principios, por ejemplo, que les mencioné es que la FDA, si no la alertan de un efecto adverso, pues no lo estudian. Los investigadores a nivel mundial, lo que se está haciendo es que, bueno, probemos este aditivo específico en estas condiciones, pero vuelvo a insistir, ¿y qué pasa cuando son muchos? Como es el caso de un producto real. Entonces, es literalmente decir que la investigación está en pañales, está retomando mucha fuerza. No quiere decir que con esto vayamos a satanizar a todos los aditivos, sino ponernos a pensar en el sentido de lo que hacemos para alimentarnos. No necesariamente implica que yo deje de consumir de manera absoluta todos los productos, sino más bien moderar su consumo y continuar estimulando la investigación. Ok, doctora, muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿no hay regulación por la Profeco o es falso lo que publican? De hecho, hay una norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana básicamente, o la COFEPRIS, de hecho, sí regula la presencia o los procesos. No sé exactamente el mecanismo de cómo reportarlo, pero en general la COFEPRIS, eh, como es la responsable de establecer los riesgos sanitarios, sí tiene mecanismos de aviso. Es decir, sí tienes mecanismos en los que si yo voy a dar de alta un producto, obviamente tengo que darlo de alta ante la COFEPRIS con la seguridad. Ahora, esta medida es un poco laxa en el sentido de que si las autoridades como la Organización Federal, perdón, la Organización Mundial de la Salud, la organización como la FAO, la Unión Europea y la FDA tienen aprobado mi listado de aditivos, simplemente es un aviso, aviso de publicidad, y ahí acaba la regulación. Es decir, yo para poder vender un producto, yo tengo que tener un aviso de publicidad y en ese aviso de publicidad va implícito que tengo que reportar qué ingredientes tiene, de qué está hecho, bla, bla, bla. Pero en la norma oficial mexicana ya está ese aditivo presente como autorizado y por ende pues no se le da una continuidad de investigar, o sea, no es la intención de investigar qué efectos va a tener, sino que ya son aprobados a nivel mundial. Y pues ya los que nos dedicamos a investigar la toxicología, le andamos viendo ahora sí que a lupa estos detalles, pero generalmente las autoridades regulatorias no ven esa parte. Ok, perfecto, doctora. Gracias. Siguiente pregunta. En cuanto a las papillas de niños, ¿también por la cantidad de aditivos que tienen son suficientes para presentar hiperactividad o déficit de atención? Sería difícil establecerlo. No hay un estudio que diga, bueno, es esta cantidad la que va a inducir comportamientos o características del déficit de atención e hiperactividad. Lo que sí podemos sospechar antes que de los aditivos es del contenido de azúcar. El exceso de carbohidratos en niños pequeños puede funcionar como un agente estimulante. De hecho, sabemos que el azúcar puede ser adictiva. Este, Mucho tendrá que ver más bien la combinación tanto de la presencia de exceso de carbohidratos y ver qué cantidades tendría esa papilla específicamente en colorantes. Probablemente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de papillas, sí se limita el uso de colorantes. Aquí en México probablemente también, pero generalmente andamos copiando lo que las regulaciones extranjeras hacen. No sé si los fabricantes en México, sinceramente, respeten un límite como lo tienen respetado en Estados Unidos. Entonces, no hay un estudio como tal que lo diga. De acuerdo. Otra pregunta.
Los aditivos y la disbiosis es un factor importante en todo lo que llamamos síndrome metabólico y la alta tasa de mortalidad de nuestro país. Bueno, si nos referimos a lo que entiendo como disbiosis, el cambio de predominio de flora bacteriana, ¿es en ese sentido? ¿Flora bacteriana intestinal? Mm, A ver, permítame. Doctora Edith Jenis, quien nos formuló la pregunta. Doctora Edith, Sí, buenas noches. buenas noches, doctora, adelante. Sí, bueno, una de las, mi pregunta era, por ejemplo, dentro de los aditivos que se tienen en los alimentos, pueden llegar a ocasionar hígado graso. A lo que voy es, por ejemplo, como dice, hay mucha alta cantidad de carbohidratos y esos carbohidratos en un momento se van a convertir en ácidos grasos cuando se depositan en el hígado y como consecuencia, bueno, con todos los procesos, puede llegar a tener hígado graso los pacientes. Era mi pregunta. Ok, de hecho sí, es la densidad calórica más el problema que otra cosa, pero en el otro sentido que también le planteaba si era la disbiosis de la flora, y realmente sí tiene que ver porque el tipo de carbohidratos cambia el predominio de bacterias intestinales. De hecho, hay algunos estudios que establecen la relación de una sobrepoblación de Klebsiella intestinal con, aunque es un poquitos, ¿no? No creo que son muchos estudios, pero con el inicio de algunas enfermedades autoinmunes en gente susceptible, por ejemplo, con la espondilitis anquilosante. Se piensa que quizás ese sea el factor desencadenante de la autoinmunidad. Entonces, sí hay factores que se asocian, por ejemplo, con el desarrollo de hígado graso, la alteración simultánea de la población bacteriana comensal que tenemos por bacterias más patógenas. Aunque no se sabe exactamente, ahorita se están estudiando cuál sería el predominio de carbohidratos específicos para el tipo de población bacteriana que estaría desregulada, y lo que sí no se sabe exactamente es la dosis o la cantidad de carbohidratos de consumo a largo plazo o a corto plazo que va a inducir la presencia de hígado graso. Y eso combinado con efectos de algunos aditivos como el glutamato, que se sospecha que sí sea un inductor de hígado graso, o la fructosa, el exceso de fructosa. Y muchos de los alimentos que estamos consumiendo están endulzados precisamente con jarabe de maíz de alta fructosa. Sí, muchas gracias por la información, le agradezco mucho. Y sí, sí hablaba sobre eso de la disbiosis intestinal. De hecho, hay muchos artículos donde se hablan desde lo que es el que no hay lactancia materna y posteriormente todos los alimentos procesados y que como tienen como consecuencia que bueno, vayamos teniendo esa particularidad de el sobrepeso, la obesidad, los niños que tienen este problema ya de diabetes y como consecuencia en adultos, pues bueno, vamos a tener pacientes con más múltiples enfermedades, ¿no? Sí, así es, gracias. Ok, la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué aditivos son los que considera debemos consumir menos? Es decir, ¿cuáles son más dañinos? Formula la doctora Sandra Ibet. De acuerdo no al aditivo más dañino, sino al que tenemos más información, yo hablaría específicamente del 4,5-metilimidazol de los caramelos, algunos derivados de fosfato que se han asociado, por ejemplo, a la litiasis renal, pero no es concluyente el estudio, pero sí es de llamar la atención y que de hecho están presentes en las bebidas edulcoradas y los refrescos. Eh, y bajarle los colorantes en niños, definitivamente. De acuerdo a los hallazgos que mis alumnas, de hecho, están encontrando con los análisis bioinformáticos, es que depende del consumo de qué colorantes entran en combinación para afectar un subtipo de sinapsis neuronal comparado con otra sinapsis neuronal. Por ejemplo, si se consume el colorante rojo, amarillo y el azul, que son muy comunes, se potencia o más bien se modifica la actividad de neuronas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Y otros colorantes que tienen tendencias a colores más claros,
tienen otro predominio de actividad, no tanto neurológica, sino en otras vías. Esto nada más está demostrado vía bioinformática, o sea, hacemos comparaciones de la estructura molecular con el parecido que tienen otras estructuras que ya se demostraron que tienen una interacción en una sinapsis, pero no podemos establecer si eso es dañino o no. Simplemente si entran en contacto por su constitución molecular o por la similitud molecular, básicamente. Entonces, para ya decir, bueno, hay que bajarle a esto o aquello, es difícil. Lo que sí les puedo decir es colorantes principalmente en niños y exceso de azúcares en niños. O sea, hay que procurar reducir eso. Y todavía queda mucha controversia con el glutamato monosódico de las frituras y eso es algo que a los niños les encanta. Una de las cuestiones de controversia, y digo controversia porque no hay conclusiones firmes, es con la tartrazina y el alura red. La tartrazina y el alura red son dos colorantes de los que hemos visto que tienen más interacción con neuronas o con procesos neurológicos. Entonces, falta mucho que saber sobre sus efectos concretos, pero yo le bajaría los colorantes, al exceso de carbohidratos, que literalmente son todos los aditivos o son todos los productos procesados. Y anteriormente, de hecho, estábamos haciendo un análisis con una sustancia que no mencioné, que es una nanopartícula. Es utilizada como colorante y como conservador. Como colorante se utiliza para dar un color muy blanco al pan, porque ese color blanco del pan de caja que normalmente consumimos no es el color de la harina. O sea, ese color blanco del pan blanco es artificial. Entonces se utiliza una nanopartícula que también se utiliza en la industria cosmética para los bloqueadores, es decir, para las cremas que utilizamos para contrarrestar los efectos de la radiación ultravioleta. Entonces, esa sustancia se llama dióxido de titanio y nos ha llamado mucho la atención porque el dióxido de titanio, al tratarse de una nanopartícula, tiende a crear depósito en el cuerpo. Entonces, de esa sustancia también tendría precaución. Pero vuelvo a insistir, en el caso del ejemplo que les puse con la Coca-Cola, para alcanzar la dosis que provocó, por ejemplo, tumores en ratones, es superar la ingesta per cápita promedio del mexicano de consumo de refresco, o sea, tomar más de 170, no, el doble, tomar 340 litros de refresco al año por persona, para alcanzar la dosis de exposición de ese estudio. Entonces, algo importante a considerar es que realmente no sabemos la dosis exacta, aunque conocemos de algunos de ellos la ingesta diaria admisible. La ingesta diaria admisible está basado más que nada en estudios en animales, o sea, como el comparativo que les hice con el subproducto tóxico del colorante de la Coca-Cola. Entonces, en general yo le bajaría refrescos. De hecho, al principio que estábamos todos los estudiantes haciendo esto y yo y otros colaboradores, al principio nos causó mucho impacto y sí le empezamos a bajar a muchos productos. Yo no tendría la palabra exacta o la certeza exacta del aditivo más peligroso. A mí me llamó la atención este colorante específico que es nanopartícula y que no es fácil que se elimine del cuerpo, que se utiliza también para los filtros solares. El consumo de refrescos por las sustancias fosfatadas, por la presencia del colorante, sobre todo Coca-Cola, que pues ya sabemos que nos encanta, al menos yo sí lo tomo, y el exceso de azúcares, las cosas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa. En niños, los colorantes definitivamente, porque de hecho de los pocos estudios hechos en humanos se ha demostrado que se reduce la hiperactividad al reducir los colorantes en niños. Entonces yo tomaría esos para empezar. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta de la doctora Margarita Silvia. Con la esplenda, ¿qué cantidad de sobre sería peligrosa ingerir? A la stevia le agregan al parecer aspartame. ¿Qué cantidad de sobres es segura para el humano? De hecho, en el caso del aspartame, acesulfame y otros edulcorantes artificiales, recientemente han salido estudios de toxicidad asociada.
Más que referir una cantidad exacta de sobres, lo que se ha visto es que en adultos mayores, cierto número de sobres, ahorita no es específico porque cada adulto mayor reacciona diferente, se han reportado casos de diarrea osmótica. Entonces, ese es el efecto adverso más común. Realmente no hay un límite establecido de cuántos. Depende mucho de los hábitos que tengamos de tomar este tipo de edulcorantes. Hay estudios donde se asocia enfermedad hepática, hay estudios donde se asocia toxicidad a nivel de tejido, o sea, a nivel de irritación gástrica, por ejemplo, o a nivel de eventos como la diarrea osmótica. Entonces, realmente no podría darles un número exacto de cuántos sobres, solo los efectos adversos más comunes por cantidad son esos, la diarrea. Eh, no hay, o sea, no pudiéramos hacer el ejercicio de extrapolar desde los estudios en animales para sacar la cantidad máxima en humanos, pero pues no sería realista, por decirlo así. Ok. Comentario de la doctora Yolanda Vela, una charla interesante y nos pone a reflexionar y actuar en la prevención de planes de nutrición en todos los grupos etarios y disminuir al máximo alimentos procesados. Muchas gracias, doctora González. Por nada, es un gusto. Pregunta la doctora Trini León, ¿podríamos decir desde el punto de vista estadístico que en México tiene relación directa estos productos procesados con mayor aditivos y las enfermedades metabólicas? Directamente no, más bien la densidad calórica del alimento. Estamos hablando de que estos alimentos, por ejemplo, los más comunes son harinas. O sea, son alimentos de alto índice glucémico, de fácil absorción. Los dulces, por ejemplo, los refrescos en sí. Entonces, de hecho, el etiquetado de alimentos que recientemente fue cambiado fue en la advertencia en ese sentido, en el exceso de calorías. Entonces, de hecho, como la definición lo dice, los aditivos básicamente tienen nulo valor nutritivo, o sea, no se van a comportar como una macromolécula que aporte energía ni estructura, sino que son, pues, literalmente sustancias químicas que dan apariencia, ¿no? O sabor. Entonces, en el efecto medible, rápido, a corto plazo, y lo que sí tenemos de información por reducir el consumo excesivo, o sea, algo importante también que no les mencioné, que no alcancé a montarlo, digamos, es que el cuerpo no está desprovisto de defensas. Entonces, no solamente es que nos expongamos a una sustancia, es el hecho de que nuestro cuerpo tiene defensas bastante amplias, sobre todo, por ejemplo, para efectos genotóxicos. O sea, son muchos mecanismos de reparación y de detección de daño. Y aunado a esto hay que pensar también en la cantidad de micronutrientes para que nuestras enzimas que se encargan de facilitar o de accionar esos mecanismos de reparación y de defensa puedan actuar. Entonces, una preocupación muy grande va a ser el equilibrio de nutrientes, macro y micro, es decir, que tengamos una dieta sana, o sea, nos lo han dicho muchas veces y lo hemos dicho, de hecho, como médicos muchas veces, y otra es sí reducirlos por el hecho de que en muchas ocasiones la vida carrereada o la vida a prisa nos han dictado porque no hay más opción. Es decir, hay que procurar tener una alimentación sana en lugar de sustituir nuestra alimentación con alimentos de este tipo, que es lo que está pasando en muchas poblaciones. De hecho, de estos chicos que anduvieron haciendo encuestas, también entrevistaron a algunos familiares de estos niños en la escuela y ellos detectaron una familia, por ejemplo, con niños pequeños de kinder, que en realidad toda su dieta del día eran alimentos procesados. En ningún momento del día consumían otra cosa. Por ejemplo, en la mañana, si su desayuno era la lechita con chocolate y su galleta, al mediodía era una sopa instantánea. Y en la noche eran frituras, refrescos, y pues entrevistaron a los padres y pues es que el niño no tiene hambre, no quiere comer lo que le hago, pues cómo va a tener hambre si el producto que está consumiendo es de una densidad calórica tan alta que les va a quitar el hambre. Entonces, la preocupación debe ser
digamos, completa en el sentido de los factores nutricionales que estamos encontrando adversos con el exceso de calorías y que precisamente son alimentos diseñados para que gusten. Entonces el niño va a elegir siempre lo que le gusta, no lo que le es benéfico. Y de hecho a veces los adultos tomamos decisiones en ese sentido. Muy bien. Otro comentario de la doctora Trini León. El campo de prevención o de medidas anticipatorias debe ser dirigido a las madres al preparar alimentos en los niños de preescolar. Excelente presentación. Sí, así es, de acuerdísimo. De hecho, es algo que ya se tomaba como medidas preventivas. Siento que a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos 10 a 15 años, se ha ido, digamos, tomando menos en cuenta. Hay menos intervención preventiva en población general en ese sentido. Antes había, no sé si recuerdan, sobre todo los que estamos más o menos de la edad, que incluso en la televisión teníamos spots con medidas preventivas en alimentación, en cuidado de los dientes, incluso en cuidado personal, y ahorita pues prácticamente no vemos eso. Hoy pregunta el doctor Carlos, el otro colorante que mencionó con la tartracina, si pudiera repetirlo nuevamente. Si es el rojo 40 o Alura Red. Ok. Ese colorante en particular junto con la tartracina son los que más se asocian a toxicidad neurológica en los estudios en animales. Comentario de la doctora Trini, felicidades, excelente presentación e información, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quisiera hacerla directamente abriendo su micrófono o a través del chat. Uno, dos felicitaciones más, doctora, excelente ponencia, muchas felicidades. Doctora Ana Sedano, excelente ponencia, muchas gracias. Doctor Javier Duarte. Doctora Lisset, también muchas gracias, excelente presentación. Si me permite compartir pantalla, por favor, ya para finalizar. Gracias. Perfecto. Bueno, me voy a permitir hacer la entrega de la constancia, ya para ir cerrando la sesión. Yo le doy paso, le doy lectura. A nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, se otorga la presente constancia a la doctora Ana Elizabeth González Santiago por su participación como ponente con el tema efectos secundarios de los aditivos alimentarios. León, Guanajuato, 30 de marzo del 2023. Muchísimas gracias, doctora, y muchas felicidades. Muchas gracias por su invitación. Es un gusto compartirles la información y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias.